En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Y en nuestra secuencia Elecciones 2026 siempre es un gusto conversar con don Luis Villanueva Carvajales, candidato a la primera vicepresidencia de la República y candidato al Senado Nacional por el partido Ahora Nación. Don Luis, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, muy amable como siempre. Muy buenas tardes, es un gusto estar con usted en su prestigioso programa y siempre a disposición para conversar sobre los temas de coyuntura y también lo que viene sucediendo en estas elecciones 2026, ¿no? Así es, y en plena campaña. Usted acaba de estar, don Luis, en el Oriente, específicamente en Loreto, donde llegamos a través de Semenplay, que cubre toda nuestra Amazonía, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, dentro de la visita, los principales puntos que usted ha recogido, las principales necesidades de la población del oriente del país, específicamente Loreto, don Luis? Bueno, tienen demandas históricas, ¿no? Pude conversar con muchos dirigentes sociales y ellos decían, además de señalar que son la ciudad más grande de la Amazonía de nuestro Perú, ellos vienen demandando ya durante muchísimos años, por ejemplo, una integración con el resto del país a través de una carretera que se haga más viable el transporte, ¿no? Porque ahora, como todos sabemos, uno llega a Iquitos o es vía aérea o es vía fluvial. La vía aérea tiene su problema porque es un costo muy oneroso para muchos loretanos. Y la vía fluvial, dependiendo también de las condiciones de los ríos, demora mucho tiempo. Entonces, una necesidad urgente es la construcción de una carretera. Dos, su matriz energética también tiene problemas porque ellos queman petróleo, tienen termoeléctrica y eso no está bien porque tienen deficiencias. Entonces lo que ellos están planteando es que se conecte con el sistema interconectado de la red nacional, ¿no? Eso también resolvería muchos problemas. También tienen una demanda por ser una zona turística eminentemente, ¿no? Entonces ellos necesitan fortalecer las condiciones para que el turismo se desarrolle mucho mejor. Creen que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y tienen problemas también con el empleo, hay necesidad de empleo y demandan mucha seguridad, porque en los últimos años señalan que antes no sucedía, hay asaltos, hay asesinatos, entonces hay gente que ingresa por la frontera, ya sea de Brasil o de Colombia, y comete este tipo de fechorías. Esas son las demandas principales. Hay otras, por supuesto, como quieren mejorar la salud, demandan la construcción de un hospital regional de nivel 4, demandan mejoramientos de colegios, de postas médicas, ¿no? Eso es lo que hemos podido recoger en nuestra visita que hemos estado por la ciudad de Iquitos. Esto grafica, don Luis, una total ausencia del Estado. Y esto no solamente se percibe en Loreto, sino en otros puntos del país. Ahora que usted siempre viaja de manera permanente dentro de su labor como dirigente gremial y ahora como candidato a la primera vicepresidenta en Ahora Nación. Sí, sí, lamentablemente la brecha, la desigualdad es muy profunda en nuestro país. Hay ciudades que están un poquito más desarrolladas, hay otras que están menos, pero las demandas son permanentes porque los pueblos necesitan un mayor desarrollo, no se distribuyen los recursos generados de la misma manera, ¿no? Depende del color político que tengan. Entonces por eso es que ahora Nación está proponiendo un desarrollo justo, igualitario, equitativo, una distribución, vamos a decir, más equitativa para toda la región del país, porque estamos convencidos de que la única manera de poder enfrentar a las vicisitudes que tiene este mundo globalizado es teniendo regiones fuertes, ¿no? Económica, social y administrativamente, ¿no?
Sí, yo le había planteado la pregunta que año a año tenemos que sufrir los embates de la naturaleza con lluvias extremas y no tenemos infraestructura. Yo lo he escuchado en muchas oportunidades en la necesidad que se tenga que impulsar infraestructura para el desarrollo. Y una de ellas es precisamente generar seguridad hídrica, generar mejores vías de comunicación, poner a los colegios a punto, poner a los centros de salud a punto, pero año a año tenemos estos problemas. Mire, esto es reincidente, ¿no? Todos los años cuando viene la lluvia hay problemas y con mayor fuerza cuando se trata del fenómeno del niño como este año. Ahí se evidencian que las obras que se ejecutan no son debidamente planificadas, no son bien ejecutadas. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de estas obras hay corrupción, ¿no? Nosotros recuerdo que en los problemas hídricos que hubo el año 2017 planteamos lo que se denominó la reconstrucción con cambio, ¿no? Donde planteamos hacer infraestructura para enfrentar justamente estas avenidas de agua fuerte, porque ya con el cambio climático, nuestras ciudades van a recibir mayores cantidades de agua, mayores lluvias. Entonces planteamos, por ejemplo, que en las ciudades obligatoriamente esto, se construyan canales para que evacúen el agua de manera rápida y eficiente, como se hacen en las ciudades que sufren estos problemas naturales, ¿no? Pero no se hacen. Planteamos que se hagan buenas carreteras con cunetas a los costados y el aperalte adecuado para que también el agua no haga daño y además pueda evacuar rápidamente cuando hay una lluvia. Eso no sucede, ya sabemos qué pasa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arequipa, ustedes han podido ver Claro. cómo ha habido una carretera que se llama Variante de Chumayo, cómo se ha llenado de agua y se ha quedado como un canal, y eso sucede en muchas ciudades, ¿no? También tenemos problemas con viviendas que han sido construidas justo en el lecho de las quebradas o a orilla de los ríos. Hemos planteado nosotros que eso deben ser reubicados. Bueno, y ese tipo de problemas lamentablemente no se construye pensando en el futuro, ni tampoco hacer grandes obras o buenas obras para enfrentar este tipo de problemas. Y eso tiene solamente un nombre, corrupción, no hay otra. Por eso es que nosotros planteamos que debe haber no solamente una propuesta de un desarrollo planificado de las ciudades, sino que además debe haber una modificación en la ley de contratación de la obra pública, debe fortalecerse la Contraloría, debe dársele mayores recursos y ahí se debe contratar a los mejores técnicos para que hagan un buen seguimiento y un buen control. Bueno, y hay que acabar con la corrupción. No puede seguir habiendo impunidad. Eso genera mucho daño y en las obras se evidencia de mejor manera esa corrupción, ¿no? Estamos dialogando con don Luis Villanueva Carvajal, es candidato a la primera vicepresidencia de la República y candidato también al Senado Nacional por el partido Ahora Nación. Ayer estuvo en el Congreso de la República la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, conversando con el presidente del Congreso, en ejercicio en este caso con el señor Rospigliosi, para coordinar la presentación del gabinete para el día 18 de este mes para solicitar el voto de confianza. Me gustaría conocer una opinión suya, ¿no? ¿Es necesario que el Congreso le brinde un voto de confianza o el Congreso tiene que observar las acciones de este gabinete primero? Mire, el Congreso tiene que asumir sus responsabilidades. No nos olvidemos que quien dirige al Ejecutivo ahora es el Congreso, a través de quien ejerce su presidencia en la mesa directiva. Y además es el Congreso quien ha designado pues ahí a nuestro actual presidente. Más bien lo que tienen que hacer es ayudarlo a gobernar en estos pocos meses que quedan, ¿no? Pero gobernar de buena manera, sin imponer sus intereses individuales ni de grupo. Tienen que dedicarse a lo más urgente y a las tareas que ellos pueden hacer.
tienen que asegurar una independencia en este proceso electoral, tienen que asimismo dotar de los recursos necesarios, tienen que dedicarse al tema de la inseguridad ciudadana, tienen que dedicarse a estos tiempos tan difíciles para la mayoría de peruanos que están siendo castigados por el niño costero, tienen que dedicarse a atender las emergencias, ¿no? ¿Qué hay con las poblaciones que están siendo golpeadas duramente por la lluvia? ¿Qué hay con los sistemas de infraestructura de la agricultura? Los agricultores están sufriendo, están perdiendo sus sembríos, ¿no? Hay que ver, después de la lluvia van a venir el tema de los zancudos, y los zancudos tienen también vamos a decir, sus problemas. Entonces hay que empezar a fumigar en cuanto terminan las lluvias para evitar la proliferación de zancudos. Hay que reparar las carreteras, todo ello, ¿no? Yo creo que ya deben dejar la hipocresía. Ellos mismos han puesto al presidente de la República encargado, así que tienen que, por supuesto, escuchar las propuestas de la primera ministra, sugerirle algunas mejorías, algunas recomendaciones positivas y seguir para adelante en este corto plazo que les queda, ¿no? Ahora, otro tema que quería comentarlo, don Luis, ya ese es un tema más gremial, pero que también usted lo está abordando, es la situación de salud. Y hoy precisamente se ha realizado un plantón de los trabajadores en construcción civil en el Ministerio de Trabajo exigiendo la reglamentación de la Ley 32503 para un acceso adecuado a salud, ¿no? ¿Por qué es necesario la reglamentación de esta ley y por qué es necesario tomar la atención del caso de manera particular hacia los trabajadores en construcción civil, don Luis? Mire, de por sí para los afiliados regulares a salud es muy difícil acceder a una atención médica, ¿no? Porque hay que acumular 3 meses consecutivos de aporte o 6 o 4 meses alternos en los últimos 6 meses. Y qué no decir de las citas para tener una intervención quirúrgica de que demora meses, no hay medicina. Si eso es difícil para un sector ordinario, regular de trabajadores, es mucho más difícil para los trabajadores de la construcción, cuya característica es la eventualidad. Por eso es que se gestionó en el Congreso que se modificara ese requisito, es decir, que traten diferente a los diferentes, que somos nosotros los trabajadores de la construcción. Y ahí se aprobó la ley que usted ha señalado, donde se reduce el número de aportes de 3 a 2 meses de aporte nada más. Cuando salió esa ley, se les dio 60 días para que pudieran emitir su reglamentación de salud, pero ha transcurrido el tiempo y no se publica esa reglamentación. Por lo tanto, los trabajadores de la construcción el día de hoy hemos realizado un plantón de protesta en el frontis del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué al Ministerio de Trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo es una institución adscrita a salud. ¿Qué digo? Porque salud es una institución adscrita al Ministerio de Trabajo, depende del Ministerio de Trabajo. Hemos ido a pedir al Ministro de Trabajo que interpongan sus buenos oficios ante salud para que se emita ese reglamento. Ya nos han mostrado un proyecto de reglamento, le hemos dado algunas sugerencias para que se mejore y esperamos que en el más breve plazo ya se pueda emitir este reglamento para que los trabajadores de la construcción puedan estar beneficiándose de esta nueva norma que ha costado tanta lucha, tanto sacrificio a los trabajadores a nivel nacional. Esto ya está en manos entonces del Ministerio de Trabajo, que tendría que tomar... El Ministerio de Trabajo con salud está en manos de ellos, porque solamente se trata del reglamento para que se empiece a aplicar. Hablemos ahora de la campaña. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cómo están recibiendo ustedes, don Luis, los resultados de los últimos sondeos de opinión, las últimas encuestas que colocan en un lugar expectante a Ahora Nación?
Bueno, como dicen muchos, la mejor encuesta es las calles y lo sentimos en las calles. La gente nos recibe bien, hay mucha, vamos a decir, mucha expresión de cariño, de estima y de recepción con la candidatura de don Alfonso López Chávez. Eso lo sentimos en todas las ciudades que vamos. Esto nos alienta, vemos que el pueblo está recapacitando, está pensando en votar por un cambio en el país y exhortamos nosotros a los peruanos que todavía no han tomado esa decisión, que este 12 de abril piensen en el futuro del país, piensen en el futuro de sus hijos, de sus nietos. El país necesita un cambio para mejor. Debemos mejorar. Desde los años 2016, lamentablemente, el Perú ha entrado en una espiral de inestabilidad política, lo que hace tanto daño, pero además se ha evidenciado que estamos siendo gobernados por una casta de políticos que interponen sus intereses particulares y de grupo antes que los intereses del país. Por eso, el 12 de abril debe haber un cambio y se debe marcar por Ahora Nación, los 5 cascos, Ahora Nación. Ustedes seguirán recorriendo en este último tramo distintos puntos del país, don Luis. No escuché muy bien. Sí, en este último tramo de la campaña electoral seguirán recorriendo distintos puntos del país. Sí, este fin de semana vamos a ir por el Trapecio Andino, vamos a estar por el Cusco, Quillabamba, la Convención, vamos a ir por Abancay, Andahuaylas y vamos a estar por Ayacucho, ¿no? Así que los peruanos de esta zona que nos están escuchando, allá vamos a exponerles cuáles son las propuestas de Ahora Nación como plan de gobierno. Muy bien, don Luis Villanueva Carvajal, yo le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido con RCR y la secuencia de elecciones 2026. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Saludos. Muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad. Hasta otra nueva oportunidad. Conversamos con don Luis Villanueva Carvajal, candidato a la primera vicepresidencia de la República, candidato al Senado Nacional por el partido Ahora Nación, en nuestra secuencia RCR Elecciones 2026. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.